para el gran público lo que fue la vida y obra de estos señores, ¿verdad? Yo me voy a referir a la obra de José León Tapia, que a mi modo de ver, como historiadora que soy, de oficio, no se pueden utilizar criterios historiográficos para analizar esa obra. Por mucho que él maneje fuentes de las cuales extrae la información que allí escribe, no es historiador y él está en pleno derecho de escribirlo de la manera como lo escribió, lo cual no le quita méritos, porque los historiadores de oficio que les interesa saber las precisiones, los datos exactamente, buscará otras que le permitan adquirir esa información que puede ser necesaria para ellos. Yo la obra de José León Tapia, incluso la de carácter histórico, la veo como una cosa innovadora en la historiografía venezolana del siglo XX, en la que no era muy común ese tipo de relatos. A mi modo de ver, ese es uno de sus grandes aportes, porque evidentemente tiene un sustrato histórico, que evidentísimamente lo conocía, eso lo sabemos quienes tratamos a José León a través de distintas razones, y sabemos que José León era un personaje, mejor dicho, muy perfectista. Le gustaba lo perfecto, lo bonito, lo correcto. Y en ese campo, pues no era menos. No le desmerita en ningún punto que utilice otro tipo de recursos, ficciones, puede ser literarios, para escribir esos libros. Por aquí pasó Zamora. A lo mejor no hubiera despertado el interés que tuvo en nuestra colectividad si hubiera sido un libro absolutamente histórico a la manera, a la usanza tradicional. Y hago una cuestión aquí, que es que también en ese momento en Barinas poco se conocían las nuevas maneras de hacer historia, poco se conocían los avances de la escuela de anales. Eso no se había estudiado en Barinas, eso se estudió mucho después en las universidades. En la escuela de anales se abordan nuevas formas de hacer historia. Marinero sí lo sabe, que me consta, no sé si los otros dos habrán tenido oportunidad de estudiar eso, pero sabemos que empiezan a estudiarse otros aspectos de la vida, de las sociedades, de los hombres, de las familias, de la manera, de la cotidianidad, etc. Pero ya ese es otro campo de la historia, otro campo que es importantísimo, digamos, darlo a conocer para que las nuevas generaciones puedan imbuirse en unos fundamentos teóricos metodológicos y unos lenguajes que nos permiten también hacer historia, pero de otra manera. Eso por un lado. Yo he leído muchísimos de los libros de José León, aparte de que lo conocí, hablé con él, etcétera, etcétera. Lo conocí tanto casi como mi papá. Y José León Tapia era un portento de hombre, un portento de pensador. La cabeza de él no paraba. Yo estuve presente en conversaciones larguísimas que él tuvo en mi casa, en nuestra casa, con José León, con Daniel Romero, con otros poetas que estaban en Mérida, por cierto, en una feria de literatura que se hacía anualmente. Se sigue haciendo todavía, pero con no la misma regularidad. Entonces mi punto de vista es que nuestra misión como marineses, como historiadores, como científicos sociales de diferente naturaleza o no científicos sociales que se interesen por estos temas, es resaltar lo que José León Tapia aportó para que nuevas generaciones comenzaran a caminar otros derroteros para conocer la historia y hacerla más cercana al hombre común. Porque, pongo otro ejemplo, si yo leo el libro de Gil Fortuny, 3 tomos creo que son, hay que echarle pluma, como dicen, para uno sentarse a leer ese libro, así sentadito, tranquilito, y que nada lo perturbe, no. Uno toma un libro de José León Tapia, o un escrito de Humberto Rebre, o un escrito de Ruiz Guevara, por ejemplo, en su libro sobre
la Marina de los años 40, arañazos al arañazos al tiempo, eso acerca mucho más a la gente. No quiero decir con esto que la historia no debe estudiarse como disciplina, porque es fundamental, pero no se le puede pedir verás al olmo. Manera de contarlo. ¿Ah? Es la manera también de contarlo. Es la manera de contar, y creo que en ese caso José León Tapia tiene un mérito significativo que quizá no ha sido suficientemente valorado a nivel de la, vamos a llamar la historiografía nacional. Por esa razón. Sí, sí, porque después empiezan allá en las universidades, por ejemplo, en la época que ya yo me estaba jubilando en la Universidad de los Andes, pues nosotros hemos introducido una cantidad de asignaturas que tienen que ver con esas nuevas formas de hacer historia. Vamos a decir que estos avances, yo me atrevería a considerarlos como una nueva forma de hacer historia, que la haga más cercana, más asequible, con la que el personaje común se siente identificado. El uso de la fuente oral, profesora, que fue tan importante. Exactamente, la incorporación de las fuentes orales, etcétera, etcétera. Sobre, digamos, esa dinámica de la historiografía, ya a nivel universal, pues tenemos un gran campo, que es la Escuela de Análisis, que fue la que abrió un campo amplísimo para nuevas formas de historiar. Hay un libro que se llama Nuevas formas de historiar, nuevas formas de ver la documentación, nuevas formas de plantear los problemas, incluso los grandes problemas de la humanidad, los problemas existenciales de la humanidad, porque muchas de esas cosas se plantean en este tipo de libros. Yo creo que José León fue, en ese sentido, un innovador que puso esa historia épica de las batallas, de tal y cual, la bajó como a un nivel en el sentido de que cualquier persona, por muy pocos conocimientos de historia que tuviera, se viera interesado por eso. Eso es importantísimo para la reconstitución de la memoria colectiva, porque acerca más que un libro de texto de aquellos que nosotros, por ejemplo, estudiamos en las generaciones nuestras, que eran caletre puro y punto, ahí no se veía más nada. Ya después cuando yo por ejemplo fui a la universidad, pues ya empecé a tener contacto con otros pensadores, con otras formas de hacer historia, y empecé me comenzó a gustar pues eso de narrar la historia de otra manera. La narrativa. Esa narrativa. Pongo otro ejemplo, Virgilio Tosta, nuestro gran historiador. Virgilio Tosta es la Biblia de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, Virgilio Tosta nos da datos y datos y datos y datos maravillosamente buenos y por lo general sustentado de donde los sacó. Ahora, si uno saca esa información de Virgilio Tosta y quiere escribir un libro sobre Periquito de los Palotes, de Barinas, pues allí tiene toda la información y puede empezar también a fabular. Tosta no es historiador, recuerden, Tosta es abogado. No obstante, él sigue, más o menos, ¿verdad?, los patrones de ser historiador, porque él tiene la virtud de que él cita la fuente de cuanto datos él allí plantea. Entonces, para concluir y dejar oportunidad a otros que hablen, pues yo creo que el gran mérito de estos señores, el señor Tapia, por ejemplo, ha sido dar como un primer paso para que la sociedad marinesa, no solamente los intelectuales, la gente común, porque la gente común empezó a leer esos libros. Gente común, digo, no en tono de menospreciar a nadie, simplemente gente pues que no eran ni historiadores ni... Que no son muy amantes de la lectura. ¿Sí? ¿Ah? Que no son muy amantes de la lectura, pues. No, gente que no tiene educación, que no tiene formación. Si uno le da el librito, por ejemplo, de Ruiz Guevara, de Arañazos en el tiempo, a cualquier persona esta se lo lee y goza un puñero. Goza un puñero. ¿Por qué? Porque ahí se incorporan unos elementos que no estaban muy acostumbrados a hacer escritos en un libro. Esa chismografía vecinal y esas cosas que es lo que después en la escuela de análisis se llamó la historia de la vida colectiva. Entonces, un gran mérito tiene entonces José León Tapia como escritor que osó transitar unos caminos que habían estado vedados para mucha gente y más para él como médico que fue, porque conocemos al José León Tapia médico y cómo era, pero criado en una familia tal, él estaba imbuido de una cantidad de historias y de cuentos que conjuntamente con sus lecturas de la historia, pues él pudo producir estos libros maravillosos. Bueno, gracias.